Buenos días, hoy 11 de agosto del 2024. Vamos a iniciar nuestra acostumbrada escuela dominical virtual cristiana, la cual hoy abarcaremos el tema de David y Jonatán. Es la sesión 4. La escuela dominical virtual cristiana está en Facebook, YouTube y Tears. Muy bien, vamos a iniciar. Como siempre, vemos el texto que tiene el material de Livewire para adultos en el verano. Es de la Convención Bautista del Sur y es el que hemos utilizado ya durante varios años. Muy bien. Ahora dice, bueno, vamos a ver la portada que tiene el material. Esta es la sesión 4. Les soy sincero, no le entendí muy bien por qué tiene ese material, pero bueno, así está. Dice, idea central: no permitas que las expectativas culturales definan tu papel. Aplicación para la vida. La familia Manning se convirtió en una dinastía en la Liga Nacional de Fútbol Americano, NFL. Peyton, el jugador favorito de mi esposa, obtuvo 2 victorias en el Super Bowl y múltiples premios. Eli, su hermano menor, obtuvo también 2 victorias en el Super Bowl entre sus muchos logros. Siguieron el camino de su padre. Para mi sorpresa, hay un tercer hermano, Cooper, que es el hermano mayor de Peyton y Eli. Por desdicha, un diagnóstico de estenosis espinal acabó con su carrera futbolística, aunque ya lo habían contratado para jugar en la Universidad de Mississippi. Ya sean los Manning en los deportes, la familia Bush en la política o la familia Ford en la industria automotriz, algunas familias parecen transmitir el legado de generación en generación. En esta sesión estudiaremos la relación entre Jonatán y David. Jonatán estaba por debajo de David. Él no luchaba por seguir los pasos de Saúl, su padre. Conocía su papel y cumplió con sus responsabilidades lo mejor que pudo. Consideremos cómo las expectativas culturales pueden definir nuestros roles si no tenemos cuidado. Muy bien, vamos a continuar. Vamos ahora a ver el texto bíblico. Primera de Samuel, lo pueden ver en la a ver, no quiere pasar. Creo que no quiere pasar. Primera de Samuel 18 del 1 al 4. El 1 y 2 están juntos. Recordemos que las numeraciones de la palabra no es algo que hubiera estado en los textos originales. Esto fue puesto alrededor del siglo XV. Entonces, quizás en su momento, de acuerdo a la versión y a la traducción, pues se juntaron estos dos. Envidia de Saúl. Una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y, desde ese día, no lo dejó volver a casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Esto es, David y Jonatán eran amigos, no eran otra cosa. Aunque por ahí algunos chismean y dicen que eran otra cosa, la realidad es que no es cierto. 3. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. En una palabra, esto entraña que él la reconocía como, diríamoslo en el sentido político, como su superior, como su líder. De ese tamaño sería la simbología de ese acto que hizo Jonatán en favor de David.
Aquí vemos una expresión gráfica de lo que pudo haber pasado en esa época. Jonatán era más grande de que en su momento David. David era un jovenzuelo en ese tiempo. Y sin embargo, él le tributó la admiración. ¿Por qué? Porque veía que Dios estaba con él. Jonatán en su momento no buscó su propia gloria. Y era el hijo del rey, era el sucesor legítimo, de acuerdo a la sangre. Sin embargo, él reconoció que Dios estaba con David. Vamos a ver ahora el contexto. 1. Lecciones de liderazgo de estos versículos. En el libro La Biblia de Liderazgo de John C. Maxwell, editorial Vida, corresponde a lo que se llama la ley de la conexión. El amor de pacto atrae compromiso. Aunque Jonatán era el príncipe de la realeza, él exaltó y alentó a David, sabiendo que arriesgaba su propio trono. En 1 de Samuel 20 se describen las 4 características de su amistad. Primero, Jonatán era dispuesto, versículos 1 y 4. ¿Por qué? Porque él sabía de que David estaba ungido por Dios y no se opuso. Al contrario, aceptó la voluntad divina. Segundo, confiable. Vamos a ver después en los versículos 5 a 17 de este capítulo que Jonatán fue confiable con David, nunca lo traicionó. Tercero, vulnerable. Aún en los momentos difíciles, Jonatán siempre estuvo con David. Y 4, responsable, versículos 34 a 42. Y por eso Jonatán se ganó la lealtad de David, versículo 41. Entonces vemos que Jonatán y David eran el ejemplo clásico de lo que era una verdadera amistad en la antigüedad. ¿Por qué digo que no había otra cosa entre ellos? Porque para los ojos de la Biblia hubiera sido abominación que entre ellos hubiera habido otra situación. Por eso es un mito lo que dicen o lo que interpretan algunas personas en esa relación de amistad. Contexto, versículos 1 y 4. En el libro de René Padilla, Comentario Bíblico Contemporáneo de René Padilla y otros, editorial Kairos y otras, en el capítulo 18, David es el personaje heroico. Gozaba de la presencia y favor de Dios, evidente en sus hazañas militares, en la aprobación de los soldados de Saúl, en su popularidad ante el pueblo, y en cumplir con éxito cualquier encargo que recibía del rey. Incluso Saúl lo puso al frente de su ejército, eso lo dice el versículo 5. En ese contexto se estableció una amistad extraña, entrañable entre David y Jonatán. Era tanto que hicieron un pacto cargado de simbología. Jonatán le dio a David lo más preciado que tenía como militar: su manto, su túnica, su espada, el arco y cinturón. David pasó de ser insignificante al primero en el mando. Aquí se presenta la inversión de fortunas que se menciona en el canto de Ana, capítulo 2 del libro de Primera de Samuel. Jonatán es el hijo, el desglose, vamos ahora al desglose. Jonatán era el hijo mayor de Saúl, primero en la línea para sucederlo. Era valiente. Saúl deseaba que fuese su sucesor, pero Jonatán no. Él demostró su valentía ante el pueblo y era amado. Luchaba contra viento y marea en batalla. Jonatán escuchaba y la fe de Dios lo guiaba. No le importaba la política, sino el propósito de Dios que se estaba llevando a cabo. No le preocupaba la apariencia de cómo otros recibirían su amistad, sino la oportunidad de estar relacionado con David, quien sentía que estaba en la voluntad de Dios. Ambos eran íntegros, comprometidos en las causas de Dios, eran amigos entrañables, con un vínculo profundo entre hermanos. Si ustedes quieren saber lo que es el arquetipo de una verdadera amistad, en David y Jonatán la pueden encontrar. ¿Por qué? Porque eran personas que se sabían realmente respetar, se sabían realmente apoyar, pero sobre todo que sentían un respeto y aprecio mutuo.
no otra cosa, no sigan con esas fantasías. 2. Era mucho mayor que David, Jonatán. Jonatán lo pudo haber entrenado en los rasgos de la virilidad, porque David era muy joven. Al no regresar a su casa paterna, se convirtió en su hermano mayor, que cuidó de él. Lo pudo haber entrenado militarmente, presentado a otros líderes de la milicia. Se comprometió a ser amigo de David y lo amaba incondicionalmente. Hizo un pacto con David y consintió en la voluntad de Dios. Jonatán estaba dispuesto a renunciar al trono que le pertenecía, tanto por nacimiento como por su actuación militar. Sin embargo, le dio su manto, túnica militar, espada, arco y cinturón. Y con esto renunciaba al derecho a la corona. Quiero ver cuántas gentes son capaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque el hombre, el ser humano, es ambicioso. Y si él ya tenía en su momento la sucesión del trono, pues la realidad es muy, muy admirable que por la amistad y por querer obedecer la voluntad de Dios, lo haya renunciado. Se haya, como dicen, bajado del barco. Y eso, lógicamente, no le gustó después a Saúl. 3. Demasiadas personas escuchan a los demás y cambian con frecuencia para adaptarse su status quo. Persiguen el sueño americano y no el destino de Dios les asignó. Se les obliga a seguir los pasos de sus padres en lugar de buscar el plan celestial para sus vidas. Eso no fue el caso de Jonatán, ya que él conocía claramente su papel y entregó libremente sus derechos al trono. No te sientas presionado por quienes te rodean para ser alguien que no eres. Sé quien Dios quiera que seas. Y eso es algo importante. Nosotros tenemos un ministerio, tenemos una misión en este mundo. Si nosotros realmente hacemos ese ministerio y esa misión, nos vamos a sentir satisfechos. Cuando hacemos algo que no queremos hacer, simple y llanamente nos vamos a sentir frustrados, o en su caso, como le pasó a Jonatán, él prefirió seguir la voluntad de Dios a sus propios intereses, a su propio egoísmo, a su propio linaje, y lo cual es sumamente admirable. ¿Cuántos Jonatán hay en el mundo? Muy pocos. Es más, yo no conozco, creo, otro ejemplo como él. Muy bien. Preguntas. ¿Qué pensaba tu familia que serías cuando crecieras? Bueno, pues mi familia tenía muy pocas expectativas conmigo. Yo no tengo, desafortunadamente, una vista muy buena. Es más, tengo baja visión. Sin embargo, gracias a Dios, pues me ha permitido, y por gracia también de Dios, tener muchísimas cosas. En México tuve una maestría en Derecho Civil, aquí tuve una maestría en estudios teológicos. Dios me dio una gran esposa. Tuve la ocasión también de ser padre. Y todo eso en su momento, pues gracias a Dios que lo pude tener. Ahora, ¿qué piensa mi familia? Pues mis padres ya murieron. Pero en su momento, al menos en el tiempo en el que estuvieron conmigo, siempre se sintieron orgullosos de lo que estaba haciendo. ¿Cuándo alguien más se sacrificó para que tú pudieras salir adelante? Bueno, pues aquí no puedo decir más que mi esposa. Si hay una persona que se sacrificó por mí en todos sentidos, es mi esposa. Y lógicamente eso, independientemente de lo que es la relación y el amor entre pareja, jamás puedo yo dejar de reconocerlo. Porque por ella estoy aquí y por ella en su momento se van logrando nuestras metas profesionales y del ministerio en todos sentidos. Muy bien. Primera de Samuel 19, del 1 al 4. Saúl intenta matar a David. ¡Ay, este Saúl era terrible! Bueno. Saúl les comunicó a su hijo Jonatán y a todos sus funcionarios su decisión de matar. Alternativo, ordenó que mataran. Pero como Jonatán le tenía tanto afecto a David,
le advirtió: mi padre Saúl está buscando una oportunidad para matarte, así que ten mucho cuidado. Mañana escóndete en algún sitio seguro y quédate allí. Yo saldré con mi padre al campo donde tú estés y le hablaré de ti. Cuando averigüe lo que pasa, te lo haré saber. Jonatán le habló a su padre Saúl en favor de David. No vaya su majestad a hacerle daño a su siervo David, le rogó. Él no le ha hecho ningún mal, al contrario, lo que ha hecho ha sido en gran beneficio para su majestad. ¿Qué hizo aquí Jonatán? Literalmente, como dicen en México, se le puso al brinco a su papá. ¿Por qué? Porque él ya había dado la orden de que debía de morir David, por la envidia, como ya vimos en la clase pasada. Pero sin embargo, ¿qué hizo él? Pues simple y llanamente le advirtió a David que se ocultara. ¿Por qué? Porque lo querían matar. Literalmente traicionó a su padre. Y aquí es donde vemos lo que debe de prevalecer en una persona íntegra. La causa de Saúl era totalmente malvada, maligna. En cambio, la amistad y lo que había demostrado David era lo contrario, era santidad, era cumplir en su momento la voluntad de Dios y apoyar a la corona en todos sentidos. Entonces, lo que hizo aquí fue Jonatán es lo éticamente mejor. Bueno, aquí está donde está en su momento Jonatán suplicando por David, y el enojón es Saúl. No sabemos cómo era la realidad, pero bueno. Contexto. 4 lecciones de liderazgo de estos versículos. En la Biblia de liderazgo nos dice que la alianza con Jonatán le permite a David soportar. Primera de Samuel 19 del 1 al 23, 18. Ningún líder tiene éxito por sí solo, ni siquiera uno al que Dios llamó varón de mi corazón. Hechos 13, 22. Y la niña de mis ojos. Salmo 178. Incluso David necesitó a Jonatán en los oscuros momentos en que se ocultaba en cuevas para escapar del asedio del rey. David acudió a su amigo Jonatán para buscar fuerza y aliento. Jonatán advirtió a David de que se ocultara por un tiempo. 19:2. Cuando alguien piensa que puede hacer todo solo, está equivocado. No existe el llanero solitario en ningún aspecto de la vida. Porque un verdadero líder lo que primero busca es su círculo íntimo. Tener personas que sean incondicionales a él como él es incondicional hacia ellos. Y para ser incondicional se demuestra, no se presume. Por eso siempre hay que tener mucho cuidado en qué clase de amistades nos juntamos. Las amistades son para crecer, no para enterrarnos. Las amistades son para amar, no para pelear. Las amistades son en su momento para cumplir la voluntad de Dios, no simplemente pasar el rato y después en el primer problema decir bye bye. Jonatán buscó apaciguar a su padre y reconciliar al rey con su amigo. Habló bien de él durante un breve periodo. Saúl transigió, prometiendo que David no moriría por su mano. Sin embargo, en poco tiempo, de nuevo las enemistades se reafirmaron, y una vez más Jonatán arriesgó su vida para salvar a su amigo. 20 del 30 al 33. Sabemos que Dios había escogido a David para gobernar Israel y no a Jonatán. Pero aún así, Jonatán permaneció fiel a su camarada hasta el final de su vida. Incluso fue a Ores a fortalecerlo. 26:13. ¿Tienes a alguien que te fortalezca de tu mano de Dios, en Dios? Todos los líderes necesitan amigos leales que los ayuden a preservar en los tiempos difíciles. Reitero, no podemos estar solos. No somos seres que podamos ser anacoretas y vivir en una cueva como quizás algunos locos lo han intentado.
porque necesitamos estar siempre con la persona que querramos estar. Y sobre todo, que tengamos coincidencia de ideales, que tengamos en su momento una misma visión, que hagamos un buen equipo. Eso es lo fundamental para una buena amistad y, en el caso de un matrimonio, para un buen matrimonio. Versículos 1 y 4. En el libro de René Padilla nos dice que los versículos 1 al 24 los titula Saúl intenta matar a David, Jonatán intercede por él. Ante la amenaza a la vida de David que hizo Saúl, Jonatán asumió la tarea de salvar a su mejor amigo, lo cual era peligroso, ya que se sabía que era su gran amigo. Jonatán le presentó a su padre la obra que había hecho David, su inocencia, ya que era un benefactor del rey. Versículos 4 y 5. Le recordó cómo venció al filisteo. ¿Quién era el filisteo? Goliat, que fue una gran victoria para Israel. Saúl lo había visto y se había alegrado. Saúl lo escuchó a su hijo y juró que no atentaría contra la vida de David. ¿Y qué pasó con Saúl? Pues no tenía palabra. Cuando alguien en su momento dice, yo estoy contigo, yo te apoyo, y a la mera hora no funciona así, pues simplemente esa persona no es leal. Y por lo tanto no es amigo. Lo que hizo que David se pusiera de nuevo al servicio de Saúl, 19:7. La labor de Jonatán fue significativa por 3 razones. Primera, era un pacificador y buscaba la reconciliación entre las partes en conflicto. 2, esa reconciliación significaba que renunciaba al derecho a suceder a su padre. Al momento que le da el manto, etcétera, el cinturón, la espada, le está dando el poder a David. Y esto es simbólicamente muy importante porque refleja que Jonatán le importó más seguir la voluntad de Dios, que ya había decretado que David era el ungido, a querer egoístamente yo tengo el poder y yo puedo, etcétera. Y tercero, corría el peligro de que se le acusara de ser traidor. Saúl no cumplió su promesa y al poco tiempo de nueva cuenta buscó matar a David. Recordemos, como lo vimos en la clase pasada, que Saúl era un vil, envidioso, rencoroso, como hay muchos, y que siempre van a buscar destruir al ser o a la persona envidiada. ¿Por qué? Pues porque están locos. Desglose. Las tensiones aumentaron, el ambiente era tóxico. Saúl utilizó a sus hijas para atrapar y matar a David. Le prometió a su hija mayor Merab si luchaba contra los filisteos. Él buscó que los filisteos haran, 1 Samuel 18:17. Pero incumplió ese trato y David venció a los filisteos. Versículo 19. Luego le prometió a su hija menor Mical, que por cierto está enamorada de David, según cuenta la Biblia. La Biblia también luego tiene pasajes interesantes. Si mataba a los filisteos, de hecho, le dijo de que tenía que recapitular 100 prepucios. Entonces era tener que matar a 100 filisteos para poder aspirar a la mano de su hija, Mical. Versículo 27. Y una vez más sus esperanzas se vieron frustradas cuando regresó con 200 prepucios. Versículo 25. Ese fracaso de todos los complots le revelaron que Dios estaba con David. Versículo 28. Mical y su familia lo amaban. Esto enfureció al rey y se convirtió en su enemigo implacable. Versículo 29. Cuando Dios tiene una voluntad de hacer algo, Dios pone todos los medios para hacerlo. Cuando Dios dice no, es no. Y aquí en este caso, David comprendió claramente que Saúl no estaba con Dios. Jonatán, incluso su propio hijo, estaba a favor de David. ¿Qué entraña? Que Saúl estaba desquiciado, que Saúl era un psicópata, que Saúl era una persona totalmente negativa, como conozco a muchos en este mundo. El rey ordenó y planeó quitar la vida de David, pero Jonatán lo alertó. No tenía secretos con él
y como su amigo, le aconsejó que se escondiera. Jonatán quería encontrar una solución positiva para su amigo, por lo que accedió a hablar en nombre de David y luego comunicarle sus hallazgos. Jonatán fue respetuoso y honró a Saúl. Se reunió con él y le dijo la verdad sobre David. Era su amigo, un hermano para David. Él era familia, ya era yerno de Saúl. Imaginen ustedes que el suegro quiere matar al yerno. Era lo que estaba pasando aquí. Cuando cuñado de Jonatán, siervo fiel del mismo rey, Jonatán calificó la orden de matarlo como pecado. Y realmente era un pecado y además era una locura. Si él nunca había tenido ni demostrado ningún tipo de lealtad, ¿por qué lo va a querer? Por envidia. La ira, la envidia siempre producen en su momento malos resultados. Jonatán calificó como pecado y lo instó a no hacerlo. Saúl escuchó y juró que nunca atentaría contra la vida de David, 19:6, pero no tenía palabra Saúl. Era una sanguijuela. Jonatán negoció y David regresó al servicio real, versículo 7. Pero esto duró poco tiempo, versículos 9 y 10. Vamos a ver ahora la pregunta. ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Jonatán acerca de defender a los demás? Defenderlo con argumentos. Uno de los argumentos, un argumento es básicamente algo que nos permite, de acuerdo a la lógica, al sentido común, decir cuál es la solución más correcta, más apta, más idónea, más plausible. Y en este caso, ¿cómo se le ocurrió a Saúl querer matar a David cuando David había vencido al filisteo? Cosa que no hizo Saúl. Saúl no fue el que se quiso enfrentar al filisteo porque le tenía miedo, era un cobarde. Y en cambio, un pastorcillo con una simple onda mató al mejor de todos los guerreros filisteos. Y aún así, no lo apreciaba, lo envidiaba. Veamos lo que hace la naturaleza humana pecaminosa: odiar a los que en su momento Dios ha elegido y sobre todo han demostrado su valía, su honor e incluso en este caso hasta su valentía. Parece absurdo, pero la realidad es que hay muchos Saúles en el mundo. Primera de Samuel 23 del 15 al 18. Estando David en Ores, en el desierto de Zif, se enteró que Saúl había salido en su busca con la intención de matarlo. Vamos a ver el mapa. Aquí está el Mar Muerto, o el desierto de Zif está en esta parte, al occidente del Mar Muerto, a la parte meridional, y aquí está el lugar donde estaba Ores, y más adelante vemos otro lugar donde también se va a ocultar David. Ya ahorita lo señalamos. Pero vemos que en esta pequeña región del Mar Muerto, que hay algunas partes, hay algunas cuevas, etcétera, no es una orografía recta, no es un campo, ahí es donde se pudo ocultar David. Muy bien. Versículo 16. Jonatán, hijo de Saúl, fue a ver a David en Ores y lo animó a seguir confiando en Dios. No tengas miedo, le dijo, que mi padre no podrá atraparte. Tú vas a ser el rey de Israel y yo seré tu segundo. Esto hasta mi padre lo sabe. Por si había duda de que Jonatán había renunciado o no al trono, aquí fue claro. Entonces los dos hicieron un pacto en presencia del Señor, después de lo cual Jonatán regresó a su casa y David se quedó en Ores. ¿Por qué no lo encontró Saúl? Porque David estaba protegido por Dios. Cuando haya los Saúles en el mundo, recuerden
que si Dios es voluntad de Dios, Él nos va a proteger de peligros inminentes. Aquí vemos que está David, el más joven, y del lado derecho, de su lado izquierdo, pues vemos a Jonatán, que es más grande que David. Ahí se ponen como referencia a lo que era en su momento Goliat. No sabemos cómo era Goliat, se dice que era un gigante de 4 metros, pero realmente no sabemos cómo era físicamente. Muy bien, es más, los filisteos algunos dicen que eran blancos, entonces como que también no se sabe cómo eran en la realidad. Muy bien, vamos a ver ahora el contexto. Versículos 15 a 18. En el libro de René Padilla, los versículos 23-16 al 24:1 los titula David en los desiertos de Zif y Maón. Maón era el otro lugar que les había indicado que están muy lejos de Zif, tanto del desierto y en su momento de la ciudad de Ores, que era también donde estaba David. Vemos que hubo una reunión privada entre Jonatán y David, mientras Saúl emprendía la persecución del ungido de Dios, 23 del 15 al 18. Mientras David estaba en Ores, se enteró de que Saúl había salido en su búsqueda y persecución con intención de matarlo. Con el fin de fortalecerlo, Jonatán en su momento fue, incluso por los peligros que vendrían, y Jonatán lo reconfortó. Cuando tenemos problemas, si tenemos un verdadero amigo, ese amigo está ahí. Y esos verdaderos amigos son los que hay que cultivar. ¿Por qué razón? Porque son lo que nos permite continuar en la ardua vida, en el camino difícil que muchas veces son los problemas. Pero si tenemos un amigo a nuestro lado, si tenemos una familia, si tenemos una esposa amorosa, entonces tenemos la fortaleza para seguir adelante. Jonatán lo visitó para renovar su vínculo de amistad con palabras de aliento, 23 del 15 al 16. Esto lo animó y fortaleció, además de que tenía el consuelo de que era inocente. ¿Qué había hecho de daño David? Nada. Al contrario, puros servicios a la corona y sin embargo así le pagaban, porque es la naturaleza caída de Saúl. A fin de que siguiera confiando en Dios y en sus promesas. Saúl no conseguía atraparlo, en cambio Jonatán lo logró ver y gozar de un rato de comunión con él. Aquí se mostró la soberanía de Dios en la vida de David. Saúl no tenía amigos y el mejor amigo de su enemigo era su propio hijo. Entonces las dificultades son más llevaderas con amigos, con verdaderos amigos. Alguien decía que para un verdadero amigo, la verdad, es más, los dedos de las manos sobran. Reflexión. En el libro 95 tesis para la nueva generación de Lucas Magnin, editorial CLIE, el principio 61 se enuncia. El sacerdocio de todos los creyentes no es una excusa para el individualismo religioso, es una invitación a la solidaridad cristiana. Para muchos la espiritualidad cristiana pasa por mi relación con Dios y lo que Dios me dice a mí. La piedad, la salvación y la revelación se han vuelto propiedad privada de cada creyente. Somos egoístas, como lo era Saúl. Y muchas personas cristianas son egoístas. ¿Por qué? Porque les interesa más tener su nicho, tener a sus amigos, tener ahí en su momento hacer lo que quieran y no seguir la voluntad de Dios. Yo conozco lugares así. Eso es fruto, dice, de la propiedad privada de cada creyente. Eso es fruto del consumismo que ha definido en las últimas décadas a la sociedad occidental. Hacemos en su momento iglesias que no estudian, que quieren shows, que quieren festivales, que quieren que toquen la guitarra muy bonito, pero no tienen idea de lo que es verdaderamente seguir y pastorear
y buscar discipular a una iglesia. Cuando se da eso, simple y llanamente la iglesia fracasa. La iglesia simple y llanamente está destinada a morir. Está en terapia intensiva y su muerte es muy dolorosa para la cristiandad. Se tiene una religión a la carta. Las creencias cristianas han sido reemplazadas por nociones más generales y vagas, lo que habilita un espacio enorme para las variaciones individuales y las apropiaciones subjetivas. Quieren hacer una religión a como ellos creen que es, no como dice la palabra, porque la palabra les incomoda. Ay, no, yo no puedo hacer eso que dice la palabra. No, ¿cómo yo? Veía el miércoles que me tocó hacer un devocional que nada más 5 personas fueron. Me dio tristeza. ¿Por qué? Porque en su momento, si realmente queremos un compromiso, y más en el caso del tema que era la oración, pues necesitamos estar orando juntos. No es que no puedo ir, no quiero ir. Ay, me interesa más las Olimpiadas. Y la verdad, esto está destruyendo a las iglesias. Muy bien, ese es el caldo de cultivo del actual bricolaje. ¿Qué es un bricolaje? ¿Qué es un bricolaje? ¿No? Bueno, para los que no sepan lo que es el bricolaje, ahorita van a entenderlo, es una actividad manual y casera de reparación, instalación, montaje o de cualquier otro tipo que se realiza sin ayuda profesional. Ay, Dios mío. Cuando ustedes compran un aparato y no saben ni siquiera cómo armarlo, no, yo puedo. Y de repente, como me ha pasado a mí, me parece que sobran piezas. Y de repente cuando trato que funcione, resulta que no. Eso es el bricolaje. El querer hacer las cosas sin ayuda profesional. Ser uno sábelo todo. Y no, créanme, no es uno sábelo todo. Si una persona tiene problemas, por ejemplo, para darle mantenimiento a un coche, pues si no lo sabe hacer, mejor que ni le meta mano, porque puede en su momento provocar otro problema. Por eso hay que buscar siempre la ayuda profesional y lógicamente de una gente honrada. Dijimos que es bricolaje de doctrinas y prácticas que encontramos por doquier. Las iglesias se han convertido en shoppings de una espiritualidad privada e íntima a la medida del consumidor. No queremos nosotros pensar. En alguna ocasión me dijeron que yo los regañaba. No es que yo los regañe. Simplemente, como siempre he dicho, si a una iglesia o a una persona le queda el saco, pues esto significa de que esa persona está mal. Y Dios tiene un mensaje que no le va a gustar. Y además es la palabra la que habla. Y además es la palabra la que habla. Porque si fuera solamente opiniones mías, pues simplemente no me hagan caso. Pero lo dice la palabra. Y aquí lo vemos los ejemplos, como en el caso de Jonatán y David. Muy bien. Entonces el sacerdocio de todos los creyentes se es vista como una afirmación de individualismo. Entonces yo soy sacerdote de mi propia vida delante de Dios, y como tengo una comunicación directa con Él, no necesito de nadie más. Y así hay muchos. No, yo puedo estar sin iglesia. Yo no necesito la iglesia. ¿Por qué? Porque yo soy sacerdote y yo tengo comunicación con Dios. No sabemos con quién tengan comunicación. Podemos ir a una comunidad y nutrirnos de la fe de los demás, pero en el fondo cada uno hace lo que le parece a su propio criterio. Jueces 21-25. Lutero dijo: quiero creer libremente y no ser esclavo de la autoridad de nadie, ya sea un concilio, una universidad o el Papa. Confesar confiadamente lo que me parezca verdadero, haya sido afirmado por un católico o un hereje, haya sido aprobado o reprobado por un concilio. Eso lo dijo Lutero. Esto fue la base de la libertad de pensamiento y de cátedra, que se vio reflejada en Kant, Fichte, Hegel o Heine.
bases actuales de la racionalidad moderna. Pero la base de su eclesiología, esto es, de la formación de la iglesia, fue el sacerdocio de todos, puesto que era afirmación de solidaridad. El sacerdocio nos capacita para poder presentarnos delante de Dios rogando por los demás hombres. El cristianismo no es una religión individualista, sino debe de ser un colectivo. Y para que nosotros realmente estemos seguros de que ese colectivo es cristiano, necesitamos tener amor y solidaridad con todos. Cuando el peso del pecado nos apabulla, la iglesia debe ser el lugar en el que podamos apoyarnos en la fe de los demás. La vida cristiana no se agota en mi individualidad. Debe haber comunión de los santos. Nos debe fortalecer. Yo necesito de los demás y los demás me necesitan. Como Jonatán necesitó a David y como David necesitó a Jonatán. Así también, entre hermanos, nos debemos nosotros de ayudar y apoyar, porque no somos sacerdotes únicos, sino somos un conjunto de sacerdotes que deben de ser solidarios entre sí. Luciano de Samosata, que era un escritor sirio de lengua griega y fue un detractor del cristianismo, dijo: estas gentes son de una actividad y una entrega inconcebibles. Los casos que afecta a su comunidad no reparan en molestias ni en esfuerzos, y denotaba el magnífico poder que detectaba en la comunión de los creyentes en una época egoísta como la nuestra. Quizás pocas formas resultarían para nuestros contemporáneos más estremecedoramente espirituales que la solidaridad de los santos cuando se da. Si ustedes van a una iglesia y es un conjunto de islas, allí no hay cristianismo. Allí son un conjunto de ególatras que no saben amar a sus semejantes. Para verdaderamente ser una comunidad cristiana, necesitamos verdaderamente ser fraternos. Y créanme, hay muy pocos hermanos o hermanas que lo son. Mitos cristianos, en la parte 7. En el libro Iglesia, mitos y posmodernidad de Reiner González, editorial del propio autor, nos dice que en la actualidad hay una predicación light que se centra en las emociones, como le gusta al individuo posmoderno, y no llama al pecado por su nombre. Les insta a los miembros a vivir conforme a sus preferencias o conveniencias y no lo que Dios ha establecido, por falta de una disciplina eficaz. Si en una iglesia le dicen que es mejor el que toca la guitarrita o el que les dice que pónganse todos a llorar, pues eso no es cristianismo, se están engañando. O a cantar. O a cantar, solamente a cantar. Cuando no les interesa conocer la palabra, porque me ofendo, porque no, eso me dolió. Entonces, en ese momento no hay una comunidad cristiana, sino un club dominical, como siempre lo he dicho. El estar más preocupado por no ofender a la gente para evitar que se vaya, en lugar de dedicarse a corregir el pecado con misericordia y verdad, Proverbios 16:6. Ha traído como consecuencia la proliferación de mitos entre los creyentes. Y el primero de estos se enuncia de la siguiente manera: la posmodernidad arrastra a las personas a ser esclavos de sus sentimientos y a darle rienda suelta a todo lo que les produce placer. Las iglesias deben poner límite a la carnalidad y a la mundanalidad en una sociedad cada vez más depravada. Una iglesia pentecostal en Reynosa, su pastor en su momento tiene un hijo. Ese hijo, con una esposa embarazada, se le ocurrió en su momento dejarla por otra hermana de la misma iglesia que estaba mucho mejor, e incluso le ha tratado de quitar hasta la casa y le ha tratado de quitar la custodia de otro hijo, etcétera, etcétera. El pastor feliz consintió en su momento en que se hiciera esa situación, es su cómplice. Y yo me pregunto, ¿con qué cara esa persona
que se dice pastor, puede predicar que debemos de con nosotros seguir los caminos de Dios cuando permitió que su hijo hiciera esas locuras? Y por ahí después pongo el nombre, no se crean que es mito. Sí, tengo hasta las pruebas, tengo las constancias de los juicios. Yo he sido abogado de la pobre señora. Entonces, no podemos nosotros dejarnos llevar simplemente porque, no, él es pastor. Si realmente de su testimonio lo único que vemos es que es un fraude, como en este caso. Desobediencia a la palabra. Desobediencia a la palabra y no tener otra cosa. Bueno, esto entraña que muchos tratan de lograr el crecimiento cristiano mediante sus preferencias personales sobre aquellas que están bajo su liderazgo, evitando que tengan convicciones bíblicas propias, manipulándolos psicológicamente o incluso amedrentándolos desde el púlpito, produciendo creyentes débiles en la fe. Me acuerdo de una iglesia que visitamos mi esposa y yo aquí en McAllen. En su momento el pastor pues no permitió que yo participara en la escuela dominical porque dijo de que su grey eran todos niños. Y sí, tiene razón, eran puro niño. ¿Y eso a quién se debe? Pues al pastor. Entonces, si esos pastores en su momento no buscan realmente discipular a su grey, pues simplemente pasan a ser un mero show, un mero membrete, pero no un pastor. No debe de ser de perjuicio a los demás, en especial con los débiles en la fe, y terminan más afectados. Pablo dijo que deberíamos ser de protección y edificación de otros. 1 Corintios 10:33. El creyente debe de ver la palabra de Dios y ser controlado por el Espíritu Santo. 2 Corintios 3:17-18. Si en su iglesia están viendo que adoran a una persona muerta, pues esa no es iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque eso no está permitido en la palabra. Lo que dice la palabra es lo que debemos de hacer, no es lo que yo creo. Es que era muy bueno. Pues no creo que sea bueno, porque si daba esas enseñanzas de que se le adore, pues simplemente es una verdadera aberración. La libertad que tiene es para que haga lo que es bueno delante de Dios. Pensamos siempre en los efectos que tenga una conducta en los demás, pero hay hombres que convierten en libertinaje la gracia y llegan a negar a Dios y a Jesucristo. Judas 1:4. Desglose. Jonatán y David aceptaron que Saúl no se detendría hasta que lo matara. Incluso Saúl, cuando trató de calmar la situación, casi mata a su propio hijo, arrojándole una lanza. 1 Samuel 20:33. Su hostilidad se había vuelto homicida. Ese es un psicópata. Cuando Ahimelech, el sacerdote, ayudó a David con comida y un arma, Saúl se vengó matando a 85 sacerdotes, 22:18, así como a toda una comunidad, versículo 19. Entonces era peligroso ayudar a David en cualquier forma. Los psicópatas, como Putin y compañía, es lo que hacen. No les importa el ser humano. Quieren su ambición y no se detienen ante nada. Saúl es el ejemplo, es el prototipo, el arquetipo de ese tipo, de esa gentuza que lamentablemente pulula en nuestro mundo. Pero David estaba en la voluntad de Dios y lo mantenía por delante de Saúl. 23 del 10 al 12. Las amenazas del rey eran reales y comenzó una cacería en contra de David. Jonatán y su amigo se armaron para la batalla que enfrentaban juntos. Jonatán vio esto desde la perspectiva de Dios. Él había llamado a David y Jonatán estaba dispuesto a ir en ese viaje con él, aunque significaba volverse contra su propio padre. Eso se llama ética, eso se llama valor. Entonces se armaron emocionalmente, rodeándose de apoyo moral. David estaba en el desierto de Sif, ya vimos dónde es, y enfrentaba los constantes ataques a su vida. Entonces Jonatán vino a animarlo en la fe, versículo 16. Ellos tuvieron que armarse espiritualmente, así que hicieron un pacto en presencia del Señor y prometieron cuidarse y apoyarse mutuamente, 20:42. Jonatán nunca pudo llegar a ser el número 2 de David. Estaba contento con ese papel de apoyo, servir a otra persona, pero no es propio de un líder.
pero él estaba haciendo la voluntad de Dios y estaba en paz. Nada se puede comparar con el gozo de estar en la voluntad de Dios para tu vida. Muy bien, vamos a ver ahora las preguntas. ¿Cómo has aprendido a estar contento con el papel que Dios te ha llamado a cumplir? Como lo he dicho ya en muchas ocasiones, cuando en su momento corrieron ilegalmente a mi pastor Eloy Mendiola de Calvario, en ese momento la disyuntiva era terminar el ministerio de maestro de escuela dominical que había tenido ahí por 3 años o continuarlo. Y a la fecha, a Dios gracias, ya casi llegamos a 2 años en los cuales estamos aquí, en su humilde casa. Desde luego, con el apoyo de mi esposa. ¿Qué pasos podemos dar para comprender mejor nuestro papel en la misión de Dios? Bueno, gracias a Dios este ministerio ha crecido. Y realmente demostramos de que Dios, los planes que tiene son perfectos. Entonces nunca hay que preguntar, Dios, dame una señal, sino simplemente, si tenemos un don y si Dios nos ha dado un ministerio, seguirlo pese a las circunstancias. ¿Por qué? Porque lo hacemos para gloria de Dios, no lo hacemos para beneplácito mío. Lo he dicho, este ministerio no es monetario, pero sí buscamos que se haga una sana doctrina. Todos, 1 Samuel 19:5. Para matar al filisteo arriesgó su propia vida, y el Señor le dio una gran victoria a todo Israel. Su majestad mismo lo vio y se alegró. ¿Por qué ha de hacerle daño a un inocente y matar a David sin motivo? Esto lo dijo 1 Samuel 19:5. Esto lo dijo, como habíamos dicho, Jonatán a Saúl. Vamos a terminar con nuestra escuela dominical, con una oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos has hecho entender lo que es verdaderamente la amistad que tuvieron tanto Jonatán con David, en donde se arriesgó su vida incluso Jonatán para salvar a David, en donde desafió a su propio padre, pero sobre todo entendió que Dios estaba con David y no sintió celos. No quiso en su momento ir en contra de los designios de Dios. Y no solo eso, sino que lo apoyó, en su momento lo fortaleció, porque era verdaderamente su amigo, su hermano, y como tal, siguieron ambos el camino de Dios. Señor, haz que haya en nuestra vida y en nuestro ministerio más amigos, que nos sigan, pero sobre todo, que estén en las buenas y en las malas, porque eso es realmente lo que es el cristianismo, lo que es ese sacerdocio de todos, porque es precisamente para que todos fraternamente nos podamos en su momento ayudar mutuamente. Todo eso te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.